comienza con sentido público, con el equipo a pleno del otro lado, el equipo a pleno periodístico de este lado y ustedes del otro. ¿Qué más queremos? Y hoy, ¿saben qué? El horario completo, firmes hasta las 5:30 de la tarde. 26 grados, uno divina la temperatura. Se espera un lindo fin de semana, así que podemos hacer el asado, podemos salir a andar en bicicleta, podemos mirar el cielo, podemos ver crecer las plantitas y podés quedarte con nosotros 1 hora y media. Todos los temas económicos, de género, cultura, buenos invitados y ustedes. Empecemos, dale. ¿Qué me criticás, porquería? ¿Estás diciendo cosas feas? El argentino presentará hoy ante el juez estadounidense Thomas Griesa la posición de no pagarles a quienes no entraron en el canje. También harán su descargo los fondos buitres y el Bank of New York. A raíz del ataque que sufrieron las hijas del conductor radial y televisivo Jorge Rial, se disparó el tema del piropo y la agresión verbal. Para hablar del tema viene Diana Mafía, directora del Instituto de Estudio de Género de la UBA. El caso de Coronel Suárez, donde una periodista y su marido secuestraron a una mujer, aparece vinculado con el tema de las sectas. Por eso invitamos al doctor Enrique Stola, médico especialista en psiquiatría y psicología, para charlar sobre esto y otras cuestiones. Dicen que la víctima tiene el síndrome de Estocolmo. ¿Qué es el síndrome de Estocolmo exactamente? ¿Cualquiera puede ser víctima de una secta? Bueno, de esto vamos a estar hablando. Muy, pero muy interesante. Vamos a comenzar recomendándote que no te pierdas el especial que está teniendo como eje de Canal 7, la televisión pública, desde una muestra de arte hasta debates que podés venir a presenciar, pasando por un programa especial que ha sido dividido en diferentes días para que puedas disfrutar todo lo que tiene que ver con la guerra del Paraguay. Osval, ¿cuándo se puede venir a ver el último de los debates? Bueno, participa gente muy importante como Horacio González, los tengo anotados porque son muy buenos, León Pomer, que es un historiador, Mario Santucho. Hay una idea de discutir este tema que nunca fue discutido, nunca fue profundizado. Me parece que no solo es mi opinión, sino que es casi de sentido común. Nunca fue realmente tratado a fondo qué significó la llamada guerra de la Triple Alianza. Lo que sí significó, y esto lo tenemos muy claro, fue la destrucción de casi la totalidad o el 80% de la población masculina paraguaya, lo que creó, bueno, una gran cantidad de mujeres sin maridos, de hijas sin padre, y por otra parte una injusticia verdaderamente descomunal contra el pueblo paraguayo. Pasa con esto como ocurre con el genocidio armenio, es como un tema del que no se habla o del que no se habló y que se niega permanentemente. Bueno, hoy viernes entonces, para responder a la idea, a la pregunta de Fede, a las 18:30 en la TV pública con entrada libre y gratuita, es el tercer debate, que está Horacio González, León Pomer, Mario Santucho, Paraguay en la encrucijada de América Latina. Y el sábado a las 21 se va a presentar la entrevista exclusiva que brindó Fernando Lugo, el presidente injustamente destituido con un juicio delirante, que le brindó a la televisión pública, que se va a pasar íntegramente por Canal 7 este sábado, o sea, mañana a las 9 en punto de la noche. Me parece que entre la guerra de la Triple Alianza y la destitución de Lugo en un juicio sumario que prácticamente no existió, porque nadie puede ser destituido en 4 o 5 horas de debate, me parece que hay una continuidad que es el negarle la voz a los paraguayos. En algún punto es eso, el negar entidad, el negar identidad, y por otra parte actuar de manera violenta y brutal, que en mi opinión, es una opinión personal, no soy un especialista en el tema, esto tiene que ver, por supuesto, con cualquier gobierno que inicia un mínimo cuestionamiento o a las corporaciones o a cierto poder instituido o al poder que detentan los medios de comunicación. Cualquier gobierno sufre presiones y sufre también heridas, como el caso de Paraguay. A ver, y para redondear también, hasta el 30 de noviembre tenés la exposición que se ha armado aquí en el hall central del canal, una exposición que tiene imágenes del Paraguay en la que se exhiben obras de Cándido López, imágenes de los periódicos paraguayos que circularon durante la guerra, fotografías del Museo Nacional del Uruguay, porque además esa es otra, digamos, dicen que es la primera guerra fotografiada, que es muy interesante el material que hay allí expuesto. De hecho, cuando salimos, nosotros que trabajamos aquí, vemos fotos que uno dice, ¿cómo en esa época
¿Se hacían fotos? Sí, por supuesto, técnica de agarrotipo, la mayoría difíciles, muy difíciles de hacer, requerían que los personajes estuvieran quietos, casi inmóviles, para que las fotos estuvieran. Pero ahí hay una foto brutal, terrible, que tiene que ver con la muerte de los hermanos paraguayos. Figueroa Alcorta y Tagle hasta el 30 de noviembre, entrada libre y gratuita de lunes a viernes de 10 a 20 y sábados, domingos y feriados de 10 a 16. Si tenés suerte te lo cruzás a Osvaldo y le podés tirar un besito y Osvaldo te lo responde simpáticamente. Vamos a hablar ahora de algo que de simpático no tiene nada, es el juez Griesa, que en todas las fotos sale así, con cara de feo y malo, si vos te portás mal, le decís a tu hijo, te va a venir a buscar este señor y te va a hacer muy malo, malo, malo. Hoy la Argentina le presentó al juez la posición que tiene el país vinculado con los fondos buitres, fondos altamente especulativos, cuyos dueños son multimillonarios y donde tienen radicada su sede en paraísos fiscales. ¿Qué cosa es que la traducción de paraíso fiscal es mejor, es guarida fiscal? Cuando suena uno más, hace ¿no? más claro, ¿no? Sí. Bueno, la cuestión es que ayer fue el turno de estos fondos buitres donde, ¿qué reclamaron? 1.400 millones de dólares. Digamos, el 100% de los títulos que tienen en default, porque no se presentaron en 2 oportunidades al canje de deuda propuesto por Argentina en el 2005 y en el 2010, y lo que quieren es tener un trato privilegiado respecto a precisamente ese 93% de acreedores que aceptaron la propuesta de Argentina, que a todo esto ganaron muchísimo dinero al participar del canje, que vuelvo a repetir, los fondos buitres no participaron. Lo interesante también de esta presentación de Argentina, que este 93% de acreedores, representado por uno de los fondos de inversión más importantes, acompaña la posición argentina, porque dice, no, bueno, nosotros participamos. Nosotros aceptamos la quita y las condiciones establecidas por Argentina y además ganamos plata. La posición de los fondos buitres nos pone en una situación desventajosa, pero no solamente nos pone en una situación desventajosa porque los fondos buitres cobrarían más, sino porque estas operaciones que realizan los fondos buitres deprimen los precios, nos hacen bajar los precios de los bonos. Entonces, lo que quieren estos inversores, que el juez Griesa tenga sentido común. Ahora no sé si lo tiene o no y si quiere privilegiar a minorías como de fondos buitres multimillonarios, especulativos y que están en guaridas fiscales. ¿Qué suele pasar? Pues es que los malos siempre ganan. No sé, yo pregunto. Vos fíjate qué nivel de especulación tienen estos fondos buitres. Que, mirá lo que te voy a contar. Es un poquito complejo, pero te lo voy a hacer bien sencillo. A los Ayat, que vos haces que yo entienda todo. Esto es un mercado bien especulativo, el de los bonos. Y estos fondos de inversión tienen muchísima plata y juegan a la especulación. Vos fíjate qué es lo que se especula. ¿Con qué pueden especular? Con que Argentina entre en default. Que nos vaya mal. Pero se juega. ¿Qué es lo que compran? Compran una suerte de papelitos, vamos a decirlo, papelitos que son seguros por default. Digamos, si Argentina o cualquier otro país entra en default, en cesación de pago, automáticamente, bueno, vos compraste este seguro, alguien te lo paga. O sea, dentro del mercado si ese papelito que vos compraste apostando a determinada cuestión, le va mal. Si ese país le va mal, ganás. Exacto. Bueno, en estos últimos días, en esta tensión que existe entre Argentina, los fondos buitres y este juez Griesa, este fondo Singer, que es el del fondo especulativo, compró 100 millones de dólares de estos papelitos que tienen un nombre técnico, pero lo voy a obviar. Nombre técnico es decir, de seguro contra el default. O sea, seguro contra el default de Argentina. O sea que vos fíjate, además de jugar para que Argentina le pague esos 1.400 millones y privilegiado, etcétera, también dice, bueno, juguemos al default contra Argentina. ¿Y por qué puede llegar al default? Ahí es una de las claves. Porque Argentina ya dijo, voy a pagar. No hay ninguna cesación de pagos que no pueda pagar. En cambio, Argentina dice, voy a pagar y va a pagar. Pero ahora bien, ¿qué dicen las condiciones de la emisión de la deuda de Argentina? ¿Qué tiene que pagar? Por ejemplo, y si hay un bonista que está en Nueva York, que ese dinero que Argentina tiene para pagar vaya a Nueva York y que ese inversor reciba la plata. ¿A qué están jugando estos fondos? A que ese dinero que Argentina
enviaría a Nueva York, va a enviar a Nueva York, no puedan cobrarlo. ¿Por qué no lo puedan cobrar? Porque tiene el seguro. No, ¿por qué no puedan cobrar? Porque si el juez Griesa dice, no, este dinero que va a venir a Nueva York tiene que ser repartido entre todos, incluyendo a lo de los fondos buitres. ¿Qué es lo que va a pasar? Los que tienen que recibir 100 no van a recibir 100, van a recibir menos. Entonces, ¿qué van a decir? Entonces Argentina no pagó. Entonces Argentina entró en cesación de pagos. Entonces le tienen que pagar ese seguro de por 100 millones de dólares al fondo buitre. Complejo, pero lo que explica que estos fondos buitre lo que buscan es, primero, esquilmarte, y si no pueden esquilmarte, especular para que te vaya muy mal. ¿Y de qué manera se evita este mecanismo que vos acabas de describir también y que colocaría a la Argentina en una posición desventajosa? Es difícil. ¿Qué es lo que puede hacer Argentina? Lo que está haciendo. Primero está peleando a nivel judicial en los tribunales de Nueva York, que es esa parte legal, la parte política, interna, tratando de convencer a la sociedad diciendo, mirá, nos quieren matar, porque además internamente hay todo un sector que apoya, el sector local que apoya lo de los fondos buitres. Sí, que dice paguen así. Paguen, no importa, digamos, con un sentido de la soberanía nacional bastante particular, para decir que les importa nada. Y después tratando de lograr apoyo externo. Entonces Argentina, lo que dice en el grupo de los 20, de los países más poderosos, los países incluso de África, a los países africanos que también padecen las garras de estos fondos buitres, y tenemos que hacer algo. La verdad que el mundo es más difícil porque la finanza global le domina mucho. Entonces, bueno, hay una intervención a nivel internacional, una local y una por el lado legal. Porque para cerrarte, hoy también está el tema de la fragata, de la fragata Libertad. Argentina, hubo una teleconferencia con el Tribunal del Mar, que es donde van a decidir, bueno, liberen esto, porque la verdad, este buque está mal embargado, está secuestrado, lo tienen que liberar. Entonces ya hubo una teleconferencia, el gobierno de Ghana, Argentina y el Tribunal del Mar de Hamburgo, donde se estableció la fecha el 29 y 30 de noviembre para llegar a un acuerdo y que se pueda liberar la fragata retenida ilegalmente en Ghana a partir de un pedido de embargo por parte de un fondo buitre. Volando y en una línea, Dani, ya paso al siguiente tema. Me quedé mirándote básicamente porque en realidad también está el tema de la corbeta Espora, que también está varada, pero por otras cuestiones. Claro, pero para que quede claro también. No tiene nada que ver con fondo buitre. No tiene que ver con fondo buitre, necesita un arreglo allá y bueno. Se le adeuda a la empresa que teóricamente ahí sí hay que pagar, ¿ves? Sí, pero es otra cosa. Claro, no tiene que ver claro, exactamente. Por eso, para que quede claro que son dos problemáticas absolutamente diferentes. Vamos ahora a hablar de el año 1976, crímenes de lesa humanidad, conocido como la noche del apagón, una situación tremenda dentro del ingenio Ledesma. Y Blaquier, en este momento, ¿en qué situación está? Mira, un fallo muy interesante que se conoció ayer. El juez de Jujuy, juez federal Fernando Poviña, procesó a Carlos Pedro Blaquier, al titular del ingenio Ledesma. Realmente es un fallo que muestra con claridad la complicidad de empresarios con la dictadura militar, pero no en términos ideológicos, que por supuesto lo hubo, en términos que le convenía implementar una política neoliberal para enriquecerse, y esto es lo que se vio como proceso y que Alfredo ha hablado tanto de este tema, sino en hechos concretos. En este caso, de lo que se lo acusa es de haber provisto la empresa de vehículos para secuestrar, en dos causas distintas. Una está involucrado el exintendente de General Libertador de San Martín, que es Aredes. El exintendente fue secuestrado junto con otras personas y en esa fecha, que fue el 24 de marzo del 76, se lo acusa a Blaquier de haber provisto vehículos para esos secuestros. Que las otras personas que estaban involucradas, en total fueron 5, se lo acusa por 3 de ellas. Tenían que ver con líderes sindicales vinculados a la empresa. Aredes pretendía cobrarle impuestos y acá también aparece de nuevo la finalidad, ¿no? El tema económico cruzado, porque era una de sus intenciones empezar a cobrarle impuestos a esta empresa que sabemos lo que domina en ese territorio de Libertador San Martín. Y el otro tema, la otra causa tiene que ver con lo que vos señalás, la noche del apagón. 26 personas más fueron las secuestradas en un periodo de varios días donde
había apagones que facilitaron el secuestro de familiares de empleados y de personas vinculadas a la empresa. Algunas de ellas, 6 de ellas, todavía permanecen desaparecidas. Y en el caso de Aredes fue liberado en esa oportunidad después de estar detenido y volvió a ser secuestrado y también permanece desaparecido. Creo que acá lo que hay que destacar que lo que se ha venido señalando en este último tiempo, ¿no? La complicidad de civiles con los militares, y en este caso puntual de empresarios que les convenía que desaparecieran, ya sea líderes sindicales. Bueno, los líderes sindicales fueron grandes víctimas durante la dictadura de justamente grandes multinacionales como marcados claramente y desaparecidos a la hora de sacar a gente que molestaba. Claro, ¿sí? Incluso en el expediente y en el juicio que se lleva adelante, que había estado muy trabado, porque el juez anterior no había querido investigar, evidentemente, y esto gracias a la movilización local de organismos de derechos humanos. Sí, con una situación confusa en el medio del autoapedreado de Blaquier, colocándose en un lugar de víctima, digamos, nunca demasiado esclarecido cómo había terminado la situación, cómo terminó, en fin, situaciones confusas durante todo el proceso. Por suerte se llegó finalmente a esta instancia. De todas maneras, la detención va a ser domiciliaria, ¿verdad? Sí, no tienen detención en realidad por ahora, por este tiempo, ¿no? También es el procesamiento alcanza al ex administrador general de la empresa, Alberto Lemos, y lo que está previsto en el expediente también es que proveían de los legajos de las personas para ver sus inclinaciones ideológicas, políticas. Bueno, claramente complicidad, un fallo muy interesante que marca justamente la complicidad civil con la dictadura. Sí, Blaquier en el medio diciendo que es un señor mayor, que está muy enfermo, y justamente el tema de la prisión domiciliaria es el pedido que está haciendo para justamente evadir la situación. Y esto tiene que ver con la esposa, la viuda de Aredes, que durante muchos años ella marchó sola en la plaza de General San Martín y fue la primera madre de, digamos, en este caso esposa, ¿no? Que de Plaza de Mayo, que marchaba en soledad durante muchos años reclamando y lamentablemente, bueno, falleció en el camino de la lucha por justicia. Vamos ahora a celebrar los 10 años del Centro Cultural de la Cooperación, 10 años en los que pasaron muchas cosas y también con un objetivo claro en cuanto a que cualquier muestra artística también es una muestra ideológica, cualquier muestra artística implica manifestar un montón de otras cosas, además de cosas que pueden ser lindas, no tanto, en fin, movilizar, de eso se trata la función del Centro Cultural de la Cooperación. Estuvimos allí con Juano Villafañe, el director artístico del centro, y después Osvaldo te cuenta más. Los 10 años del Centro Cultural de la Cooperación para nosotros es un gran acontecimiento. Pensemos que se trata de un centro cultural de las artes, las letras y las ciencias sociales, que además de programar una cartelera estable, artística y cultural, nosotros investigamos, nosotros experimentamos, creamos políticas culturales, o sea, somos un gran laboratorio, un gran observatorio que trabaja alrededor de nuestros propios proyectos, de nuestras propias prácticas, pero a su vez se interesa además por lo que ocurre con la vida política, cultural, social que vive nuestro país, que vive nuestra América Latina. O sea, son 10 años en los cuales nosotros hemos conformado una serie de acontecimientos vinculados justamente con los procesos teóricos, investigativos, político-culturales, y tranquilamente podríamos decir hoy que hemos conformado ya una generación, ¿no?, de nuevos intelectuales, artistas, creadores, críticos, que de alguna forma fue el objetivo original del creador de este Centro Cultural de la Cooperación, del autor intelectual de este Centro Cultural de la Cooperación, que fue Florial Gorini, ¿no? Felicitaciones a la gente del Centro Cultural de la Cooperación. 10 años que se sostienen en muchos casos con mucho esfuerzo y sacrificio. Sí, y además decir algo que me parece central. Cuando en el año 2002 la Argentina estaba en un momento muy difícil, el discurso liberal que había impuesto Menem, por supuesto, había hecho crisis por todas partes. ¿Y qué hace el Centro de la Cooperación? Aparece con un discurso absolutamente distinto, opuesto, discurso que por supuesto compartimos. Y una vez más, en el medio de una crisis económica muy severa, la cultura o las distintas disciplinas culturales ocupan un lugar central en la recuperación de un imaginario del país que en ese momento indicaba, casi te diría lo contrario, crisis, modelo neoliberal que todavía seguía con un discurso propio.
Y lo contrario hace el Centro de la Cooperación, a través del teatro, a través del cine, a través de la investigación, a través de la reflexión, de las mesas redondas, de los debates que pudo instalar. Y uno dice, bueno, ¿dónde queda el Centro de la Cooperación? En la calle Corrientes. La calle Corrientes en el teatro está muy asociada a lo comercial, muy asociada a espectáculos pasatistas. Bueno, la Cooperación hizo exactamente lo contrario, montó espectáculos siempre de enorme jerarquía artística. Entonces, por esto y por mucho más, por supuesto que no podemos explicarlo en un programa de televisión, hoy ocupa un lugar central. Yo ayer a la tarde hablaba con el director del Centro de la Cooperación y él me decía, en América Latina, y me contaba, en el Centro de la Cooperación estuvo Hugo Chávez, me daba una lista de personalidades que estuvieron en el Centro de la Cooperación y cuál es la relación que tiene actualmente el centro con toda la América Latina, sobre todo, claro está, con América del Sur. Y es una relación muy fuerte, muy importante, de una manera de mirar el mundo y de mirar la cultura diferente. Es decir, no pensar que el arte está al margen de la política en el sentido más profundo, no de partidos. No pensar que el arte está al margen de las transformaciones sociales de un país y del mundo. Todo esto significa el Centro de la Cooperación, así que mis felicitaciones, por supuesto, absolutas, que no es importante que yo lo felicite, pero como ciudadano. Y por otra parte, entrada libre y gratuita hasta el 25 de este mes, para todos los espectáculos. Si usted puede ver a Cristina Vanegas haciendo un trabajo extraordinario en Molly Bloom, el texto de Joyce, de manera gratuita. Y puede asistir a espectáculos musicales o a lo que sea, todo totalmente gratuito en Corrientes al 1500. La dirección de la página para que pues veas qué es lo que tenés allí como previsto como actividades es www.centrocultural.coop. www.centrocultural.coop. Ahí está, le doy la bienvenida ahora a la señora Diana Mafía, doctora en filosofía, investigadora del Instituto de Estudios de Géneros de la UBA. Bienvenida, Diana, gracias por venir, un gusto tenerte en el programa. Pretexto, la situación, la anécdota triste y fea vivida por la familia de Jorge Rial, a quien le mando un beso. Las chiquitas yendo a un supermercado fueron víctimas de violencia verbal. ¿De qué manera? Con dos señores aparentemente borrachos diciéndoles barbaridades. A partir de allí se pone sobre el tapete la violencia que muchas mujeres, la gran mayoría, me animo yo a decir, sufrimos muchas veces en un montón de situaciones ante un piropo subido de tono y que termina siendo una cuestión muy pero muy violenta. Salimos a la calle a preguntarle a la gente qué les pasaba ante estas situaciones y después lo charlamos en la mesa. ¿Qué límite tiene un piropo para una mujer? Discúlpame, pero no. Mira, que sea con educación está todo bien. Cuando es zarpado. Un piropo tiene que ser lindo. No irse de boca, ¿no? Pero bueno. No es lo que le pasa a Rial. Cuando son zarpados. Cuando dicen alguna barbaridad que no tiene nada que ver, me parece patético. Cuando el hombre se zarpa ya bastante. No, cuando es muy cursi, muy grasa. A mí no me gusta cuando te ponen cosas feas, te dicen cosas feas. Me dijeron que estoy más buena que la casa del tercer chanchito. Eso es una grasada. Cuando se desubican en todo lo que sea, o sea, si te dicen cosas feas. Cuando se pasa lo vulgar, para mí sí. Bueno, cuando le falta respeto al hombre a la mujer, ¿no es cierto? Así. Pienso que cuando un hombre se visualiza a una dama, a una mujer, es para decirle algo lindo, ¿no? Ya para ofenderla me parece que es un desubicado. ¿Son piropeadores? Bueno, y la pregunta es eso, Diana. Básicamente hay una cuestión que todos nos gusta cuando nos ponderan los lindos ojos que tenés vos, por ejemplo, o en fin, cuestiones que vienen con un contexto además. Y hay otras cuestiones que realmente vivimos de una manera muy violenta. ¿Cómo lo ves? Es que sabes que hasta las cosas que pueden ser agradables, por ejemplo, decirte qué lindos ojos tenés, dependen también del contexto. Claro. A mí me pasó, siendo diputada, acercarme a un diputado a increparlo porque no había cumplido su palabra y que él me diga, ahora que te veo de cerca, qué lindos ojos tenés. Es que tenés unos ojos preciosos. Claro. Pero en realidad es un corrimiento de un lugar de interlocución de iguales a un lugar donde yo soy el objeto del comentario estético, es decir, me transformo en un cuerpo y el señor se transforma en comentarista de mi cuerpo. En realidad, desde un punto de vista vinculado al análisis de la violencia verbal, que es el caso que da origen a esta reflexión que están haciendo, hay casos en que esa adjetivación
que nunca es solicitada, porque el piropo puede ser agradable, pero no es solicitado. Y no se refiere precisamente a las virtudes morales, a las virtudes académicas, porque no son rasgos que a primera vista pueden resultarle llamativos. En general es del varón hacia la mujer. Rara vez, como en este caso, soy piropeada por una chica, pero en general no ocurre eso. Entonces, hay algo que tiene una direccionalidad en la cual sistemáticamente las mujeres son objeto y los varones son sujeto de una enunciación. ¿Quién es el dueño de la palabra? Marca una desventaja. ¿Y cuál es esa palabra? A veces es una palabra agradable, pero insisto, aun cuando sea un comentario agradable, están poniendo a las mujeres en un lugar de objeto. A veces es bienvenido, otras veces es inoportuno. Ese mismo comentario agradable, puesto en una circunstancia donde se está sacando a la persona de una situación de igualdad para ponerla en una situación de objeto, puede no ser oportuno. Y hay formas directamente violentas de uso del lenguaje. Y acá me parece que estamos un poco en deuda, porque si bien la ley de violencia marca la violencia verbal, la violencia simbólica, la violencia en los medios de comunicación, las enuncia como formas de violencia, no están de manera operativa descriptas en la ley y tampoco se ha sido operativo en marcar cuáles serían las penalidades. En la reglamentación que se hace en la ley tampoco se tratan claramente estas formas de violencia y entonces resulta muchas veces raro ver dónde está el límite. ¿Cuál es el límite en el cual lo que se dice es violento? Porque esto tiene que ver con los códigos entre las personas. En un código de intimidad, algo que en público podría ser ofensivo, puede no serlo. En un código de amistad o en un código de complicidad, donde muchas veces una palabra revierte su sentido. Sí, y también en las edades uno recibe de diferente manera determinados comentarios, que también es cierto y no es un detalle menor. Y a mí me parece el tema también, Diana, del contexto que vos señalabas. Digo, creo, hay varias cosas en torno a los piropos, porque a veces parece como muy fundamentalista quienes hablamos del tema de la violencia hacer hincapié en esto, ¿no? Porque está tan naturalizado, como que tiene que ver con la cultura porteña, con la cultura argentina, el piropear a las mujeres, y el que está del otro lado, digo, el que dice el piropo, no piensa que una se puede sentir amenazada cuando es una guasada, como decían, una guarangada, como decían ahí los testimonios. El contexto, una cosa es una calle abierta a la luz del día, otra cosa es una calle oscura. Y también la imposibilidad de que no te llegue el piropo, porque, digamos, no solo no lo pedís, sino que no tenés posibilidad de no recibirlo. Y creo que también ahí es el punto que marca la desigualdad, además de estar atravesado siempre por comentarios de índole sexual. La pregunta, una vez me hicieron la pregunta, ¿y vos qué pensás? ¿Que hay que penalizarlo, ¿no? ¿Que tiene que tener una sanción penal? Y a mí me parece que no, que tiene que ver con una cuestión educativa, que hacer mucho hincapié en poner a la persona, a los varones, sobre todo que son varones, en el sentir de esas guasadas y guarangadas que cualquiera de nosotras puede repetir, que nos han dicho alguna vez, y que la verdad que no nos sacan una sonrisa, que nos atemorizan, que nos dan bronca, que nos dan ganas de responder de forma guaranga también. Pero hay que, si nosotros pensamos en términos judiciales, hace ya muchos años un filósofo del lenguaje analizaba el lenguaje como una acción, y la analizaba como una acción para ver cuándo era pertinente penalizar o no penalizar este tipo de acciones lingüísticas. Porque vos estás apelando a la cuestión de la intención de quien dice el piropo. Puede que no haya mala intención, en el sentido de que no es que quiere dañar, que quiere herir. Si vos le preguntás a un golpeador, nunca te va a decir que quiso lastimar a su víctima. Te dice, quise ponerla en su lugar, quise mostrarle quién manda, quise enseñarle cómo son las cosas, porque a veces se pone soberbia. Es decir, nunca es el objetivo, la intención puede no ser dañar, pero el efecto puede ser un daño. Entonces, cuando se marca la violencia, y esto lo tenés en la Convención para la Eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres, cuando define la violencia, la define como aquello que tiene intención o por efecto producir un daño, porque puede tener un efecto. Y lo curioso del lenguaje es que los efectos pueden ser en el cuerpo, es decir, la persona puede ponerse ansiosa, puede tener miedo, puede cruzar la calle, puede considerar que por esa cuadra no puede pasar, es decir, te va restringiendo los espacios. Algo que aparece como inocente y en un plano tan abstracto como el lenguaje termina condicionando tu conducta. A esta hora no puedo caminar, sola no puedo ir, por este barrio no puedo pasar, al frente de este negocio, de esta obra, no puedo acercarme. Esta manera de cercar el cuerpo y de cercar la conducta es restrictiva y es violenta hacia las mujeres y no hacia una mujer individual.
sino hacia el colectivo de las mujeres. A ver, les propongo ver un fragmentito de lo que Jorge decía cuando abría el programa, porque en realidad no se entendía bien qué había pasado, y Jorge relata esto que había pasado la noche anterior con sus hijas y con su pareja. Vamos a ver un fragmentito y después seguimos charlando. Un hecho de abuso verbal, intento de abuso físico, de dos personas que estaban en la puerta de un supermercado, al mercado donde iban siempre, donde iban, ya no podrán ir mis hijas, porque quedan cerca. Y a las 9 de la noche íbamos a ir a cena y me dijeron, vamos a comprar algo. Bueno, vaya. Mariana dice, voy yo con ellos. Menos mal que fue Mariana, menos mal. Y ahí se encuentra con dos tipos que estaban tomando cerveza, grandes, después me entero que son grandes, no son pendejitos, grandes, uno tiene mi edad. Que cuando ven dos chicas, lo primero que hacen a una de mis hijas le dice, qué lindas piernas tenés, mamita, 13 años, 13. Qué lindas piernas tenés, mamita, no sabes las cosas que te haría. Se abraza con el amigo y dice, ¿y por qué no salimos los 5? Van a ver la fiesta que nos mandamos. Entonces Mariana le dice, pero, nene, son dos nenas, ¿cómo vas a decir algo? ¿Qué dos nenas? Y voy a dar las frases nada más. ¿Qué dos nenas? ¿Qué dos nenas? Le voy a meter mi morcilla negra en el... Y después le dice, te voy a meter la boca. 13 años tienen mis hijas. 13. Mariana rápidamente las mete en el supermercado, hacen las compras que hacen, mientras este señor, grandote, que hoy es víctima, grandote, pues, grandote, parado en el marco del supermercado, gritándole a lo lejos, vení, vas a ver, te vamos a los gritos. Decile a tu papá, el de la tele, te vamos a otra vez, vas a ver lo que te vamos a hacer, te vamos a... 13 años, el tipo 51 años. Mariana se da vuelta y le dice, basta, ¿qué está diciendo? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Cuando levantan la botella de cerveza, Mariana rápidamente dice, salgan corriendo. Mis dos hijas le daban las patitas para correr. Mariana sale corriendo, casi la pisa un auto porque se tira hacia la calle para ir uno para un lado y otro para el otro. Los tipos no solo felices con decir lo que dijeron, que por suerte nada más fue de palabra porque estaba Mariana ahí en el medio. Lo que pasa, y yo lo sé, porque ustedes lo deben vivir en la calle, la gente, los tipos diciendo barbaridades, todo el tiempo a las mujeres, hay una moda ahora de, mamita, todo el tiempo así, y es violencia eso también. Bueno, a Diana Maffia que le estamos orientando acerca de quién es Mariana, porque viene del ámbito universitario, entonces tiene poco intrusos. Pero a ver, eso es una excusa esta para hablar. Lo que relataba Jorge, estas guarangadas que relataba, los hemos escuchado todas, a ver. Sí, todas las mujeres. No sé si a vos alguna vez te gritaron algo así. A mí. Bueno, pero es interesante. Por eso, porque las mujeres son... ¿A vos, Alfred, nunca? No. ¿A alguno de los hombres de acá alguna vez les gritaron algo así? Y no, bueno, porque es Bueno, pero es interesante. Va dirigido exclusivamente a la mujer. Claro, pero digo, podría pasar. Mira, el otro día fui a Ituzaingó a conocer un grupo de chicas jóvenes que están haciendo una revista para el municipio, ¿no? Para incluir temas que les interesan, ellas dicen, a las jóvenes del barrio que no aparecen en las revistas femeninas y no se sienten identificadas. Vamos las pibas, se llama la revista, me encantó. Y una de ellas dijo, por ejemplo, nosotras salimos a la calle y nos queremos poner lindas por nosotras, no por los hombres. Y parece que sos culpable por ponerte linda, porque por ponerte linda te gritan de todo. Igual no tiene nada malo que te pongas linda para que pero te miren los hombres. Pero ella lo veía digo, como una situación, y esto es lo que le pasa a muchas chicas también, que el hecho de vestirse por ahí de forma más provocativa, porque les gusta, quieren ponerse un escote o una pollerita, y eso genera en el otro, en los otros, los varones, esa reacción del piropo soez. Hay códigos sociales para todo. Hay códigos sociales para la vestimenta, para la actitud, que son leídos. Trabajar sobre esos códigos sociales es difícil. Este tipo de casos no ayuda a trabajar con sutileza sobre los códigos sociales, porque precisamente varones y mujeres tenemos que aprender cómo decodificar esa conducta de la otra persona. Las chicas se visten, yo tengo una hija y un hijo, o sea que he asistido y recuerdo mi propia adolescencia que compartimos con Osvaldo en algún tramo, teníamos 15, 16 años. Estoy arrepentido de haberte dicho que estabas muy bonita.
juro, estoy arrepentido. Le dije, yo te dije que también estabas bonito, así que no digas que nunca te dijeron un piropo. Está igual. Entonces, pensar que muchas veces las chicas y los chicos aprenden distinto a cómo es ese código. Y también que el código se puede revertir, que hay un activismo destinado a revertir el código. Yo estoy pensando ahora en la marcha feminista llamada la Marcha de las Putas, que se hizo en Argentina, pero se hizo también en México y en otros países, donde la idea era revertir este término que es peyorativo, que lo hemos discutido con organizaciones de mujeres en prostitución, con organizaciones de trabajadoras sexuales. Es un término que resulta hiriente, peyorativo para cualquier persona y que lo toma un grupo feminista diciendo, bueno, este es el adjetivo que nos van a dar, bueno, este adjetivo lo vamos a transformar en algo que es una performatividad de vestimenta, una construcción de vestimenta, lo vamos a transformar en un lenguaje que tiene que ver con nosotras, con el modo en que queramos ir, que nunca significa que podés acceder a mi cuerpo sin permiso. Es decir, que el mensaje tendría que ser, me vista como me vista. Si vos querés acceder a mi cuerpo, me tenés que preguntar, y en otros términos, no en los términos de las hijas de Rial. Una sola observación muy breve. Es evidente que quien dice una barbaridad no te quiere conquistar. Es evidente que no te quiere, que te desprecia. Es rarísimo eso, porque se entiende que si alguien le dice un piropo lindo a una mujer, a lo mejor es porque está interesado en ella. Pero no es acá un es lo desprecio, contrario. ojo, no es un odio. Desprecio. ¿Expresa? El tipo que te hace un piropo, aunque sea de esas características, ¿qué expresa? no te está despreciando. Expresa violencia. Y tiene razón Osvaldo en que el objetivo no es conquistar a la mujer y hacer eso que están ofreciendo hacer. De hecho, si hubieran leído Shakespeare, sabrían que el alcohol aumenta el deseo, pero impide la realización. Impide su consumación. Exactamente. O sea que probablemente borrachos no podrían hacer todo eso que están ofreciendo tan groseramente hacer. Sin embargo, tiene por objetivo poner a esa mujer en un lugar de sumisión. Claro, el tema es esa, la dominación y el sometimiento. Dominación y sometimiento que también vemos en los millones de cartelitos que hay en la calle ofreciendo mujeres en posturas que son de humillación y sometimiento. No son posturas de seducción de iguales, son posturas de humillación y sometimiento, porque hay algo en el consumo de los cuerpos, hay una violencia implícita en ese consumo de los cuerpos que en realidad no es una relación de paridad. Algo pasa en la cultura y lo tenemos que conversar todas las partes. Algo pasa en lo cual ciertos avances que las mujeres hemos hecho en muchos planos van sin embargo acompañados de una hostilidad, de una violencia y de una voluntad de sometimiento que es muy fuerte. Dos preguntas. Una a nivel, digamos, el piropo es propio de Argentina, de América Latina. El piropo es típicamente andaluz y yo creo que ese es el origen que ha llegado a nuestra cultura. Y piropos en realidad hay en todas partes. Hay características de los piropos en Argentina. Yo creo que es más latino, ¿no? Más latino que europeo el tono o el contenido, ¿no? Tal vez. Quizás el contenido vinculado explícitamente con la sexualidad sí sea más latino, ¿no? Más crudamente expresado. Sí, eso puede ser que sí. Bueno, y a partir, bueno, esto de curiosidad, quería saber si era solo argentino. Después, digamos, ¿cómo lo evalúan el tema de cuando es una agresión o es un piropo vinculado con la admiración de una belleza? ¿Vos crees que esas frases que dijo recién el señor Rial decían en los testimonios de la encuesta? La gente decía, las chicas. Estoy preguntando, no estoy diciendo que eso era un piropo. Ahí es cuando comenté esta cuestión de pensar el lenguaje como una acción. Porque no es el sentido de la frase lo que puede resultar inoportuno, ofensivo. A veces el sentido es tan grosero que es difícil pensar una circunstancia en que no sea Pero lo que pasa es que hiriente. eso no es un piropo, la verdad. Bueno, si eso no es un piropo. Digamos, lo que estaban diciendo eso no es un piropo. Hoy definamos lo que es piropo. Es un acoso verbal callejero, uno podría decir. ¿El piropo es un acoso? No, este tipo de frase como esa, agresiva, es un acoso verbal callejero. Está bien, por eso. Entonces estoy preguntando el piropo. El piropo tendría que ser algo que señalara una valoración estética. Hoy recibí, no lo recibí yo personalmente, iba con una compañera, acompañábamos a una historiadora, Lili Sosa de Newton, maravillosa, 92 años. Entonces, de un lado iba mi compañera, del otro yo, Lili en el medio. Y en la puerta de un garage, un señor dice: la orquídea más hermosa es la del medio. Eso es un piropo. Bueno, es algo que resalta
que tiene ingenio, que resalta algo bello, que se supone que te arranca una sonrisa. Yo creo que esa es la clave, la sonrisa. Cuando te arranca una sonrisa, que ahí es como una caricia a la distancia. No, pero entonces es interesante porque es definir primero, digamos, en forma positiva lo que es piropo y lo que no es piropo, que pasa a ser un acoso, una agresión. Entonces ahí ya no se confunde que eso no es piropo. Está bien, pero también es cierto que a lo mejor la mujer en ese momento no tiene ganas de recibir un piropo y lo recibe igual. Esto también es cierto, ¿me explico? Bueno, digo, sí, por ahí un día digamos, cuando no es algo solicitado. Bueno, a veces también te saludan por la calle interactuar y con no la te gente quieren implica saludar. eso, Claro, exactamente, exactamente. Sí. Pero hay una cuestión que sí tiene que ver Yo con... solo estoy medio aislado del mundo. Pero míralo a él, claro. Pero y así todos nosotros intentamos relacionarnos con él y él no tiene ganas. Y él lo acepta de todas maneras. Diana, realmente ha sido un placer tenerte. Algo para cerrar que te interese destacar de lo que hemos charlado. Me interesa señalar que las circunstancias en las cuales se dicen esas cosas son importantes y que algo que quizás tiene la intención de ser agradable puede ser profundamente hiriente e hiriente en el tiempo, hiriente en una manera de vivir el cuerpo, de tener una postura corporal, de moverse, de tomarse libertades. Yo creo que las consecuencias pueden ser consecuencias como las que ejerce la violencia física y estamos hablando del uso del lenguaje, que es una herramienta maravillosa. Y que puede ser muy violenta. Así es. Gracias, un placer, Diana Mafía, un lujo en el programa. Y en el bloque que viene seguimos dándonos lujitos porque vamos a estar hablando de Coronel Suárez, el tema de las sectas, en fin, todo lo que conlleva esta temática. No te vayas, ya venimos.